¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra sesión webinar BSI, procesamiento y análisis de modelos de elevación del terreno para aplicaciones espaciales. Mi nombre es Marta Villanueva. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy con este tema. Esperamos que sea de mucho interés y muy práctico para todos. Vamos a tener una sesión muy dinámica. Antes de comenzar, me gustaría verificar que todos me ven y me escuchan bien. Recuerden, por favor, que esta presentación llega a ustedes a través de internet, tanto en el video como en el audio. Entonces, les sugerimos minimizar el uso de otras aplicaciones durante el periodo del webinar, de manera que puedan tener una experiencia mucho más fluida, una mejor recepción de todos los contenidos, tanto de audio y de video. Les agradecería que a través de la ventana de preguntas y respuestas o a través de la ventana de chat nos indiquen si nos ven y nos escuchan bien. Les agradezco a las personas que ya nos están mandando sus comentarios. Carlos, Víctor, Rosemary, muchas gracias a todos los que se conectan de México y desde otros países, desde Perú y desde Chile, Ecuador. Muchas gracias realmente por su participación en estas sesiones, por su interés. Muchas gracias, Carlos de Colombia y Diego. Buenos días a todos. Eduardo de Argentina, muchas gracias. Realmente nos da mucho gusto compartir su entusiasmo en estas sesiones. Los invito a que de esta manera nos hagan llegar también sus preguntas. Conforme vayamos avanzando en el tema, yo voy a ir revisando sus preguntas y las voy a ir contestando en la medida de lo posible. Al momento, las preguntas que quedan pendientes las vamos a responder al final. Algunas personas nos comentan que tienen algunos problemas con el audio. Les recomiendo mucho conectarse por cable, ¿sí? A la sesión, y también que puedan minimizar el uso por otras aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones de mensajería o YouTube u otras aplicaciones que consumen ancho de banda, pues van a minimizar este uso de la aplicación. Entonces, les sugerimos que pues se dedique un poco más el ancho de banda a esta sesión durante esta hora que vamos a estar por aquí. Vamos a ver varios temas. Este es un webinar de carácter introductorio. Va a ser muy técnico, pero introductorio. Entonces, para difundir el uso de la tecnología y de los diferentes tipos de datos que están disponibles. En próximas sesiones vamos a tener otras temáticas de tipo avanzado. También les pedimos que nos hagan llegar su retroalimentación respecto a los temas que pueden ser de interés para ustedes para futuras sesiones. Muy bien, vamos a comenzar. Primero que nada, el primer tema que vamos a cubrir es los modelos de elevación del terreno, que es el tema principal de este webinar, ¿sí? O sea, procesamiento y análisis de modelos de elevación digital, es de dónde se obtienen estos modelos de datos del terreno. Un modelo del terreno es una representación digital de nuestro entorno que puede tener diferentes características. Es lo que nos permite ver el mundo como realmente es, tridimensional. ¿Sí? O sea, poder tener los datos de posición, X, Y, pero también tener la Z. Entonces, ¿cómo
en el contexto geoespacial obtenemos esos datos. Hay 3 métodos que nos permiten obtener datos de elevaciones en un contexto geoespacial. La primera tecnología es la tecnología de radar, ¿sí? O a través de la utilización de 2 o más imágenes de radar de apertura sintética, se pueden generar datos de elevaciones. Se puede utilizar lo que se llama un par estéreo de imágenes de radar o se puede utilizar un par interferométrico. Son diferentes. En el caso de los pares interferométricos, se pueden obtener modelos de elevación digital muy detallados utilizando la diferencia de fase entre las imágenes de radar. El radar es un tema muy avanzado. Vamos a hacer una sesión específicamente sobre interferometría, que es la tecnología o la técnica que se utiliza para obtener los modelos de elevación a partir de las imágenes de radar. Ese en sí, esta primera técnica es una rama ya muy especializada. Entonces vamos a dedicar una sesión especial para esa rama en el futuro. La segunda técnica tiene que ver con un sensor que se monta en un avión, o sea, es físicamente un dispositivo, láser en este caso, que va montado en un avión, tripulado o no tripulado, se manda una señal y el rebote de esa señal es lo que se obtiene y con lo cual se genera este archivo en particular de datos del terreno. Este tipo de tecnología se llama LIDAR, ¿sí? Y es un dispositivo que va montado en un avión y el resultante, el resultado de aplicar este barrido con este dispositivo es lo que nos permite obtener los datos del terreno. Esto nos da un cierto tipo de archivo que vamos a ver un poquito más adelante qué tipos de archivos son. Aquí son simplemente las técnicas que nos permiten obtener datos del terreno. Finalmente, la tercera técnica o la tercera tecnología que podemos aplicar para obtener datos del terreno es a través de fotogrametría digital, a través de un flujo de trabajo fotogramétrico, donde se requieren pares estereoscópicos. Un par estereoscópico son 2 imágenes de la misma zona de la superficie terrestre tomadas con un ángulo diferente. Pueden ser fotografías aéreas de aviones tripulados o no tripulados, o pueden ser imágenes de satélite, como vemos en las imágenes que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí este es un caso muy típico. Viene el satélite con un ángulo, toma una zona de la superficie terrestre, después avanza y cuando está un poco más adelantado ya en su ruta del satélite, toma la siguiente imagen. Es la misma zona, pero con 2 ángulos diferentes. Y esto nos permite obtener los datos del terreno. ¿Sí? Como les comentaba, en relación a, vamos a ver un poquito de detalle en este aspecto, las imágenes de radar, ¿sí? Y esta es una de las razones por las que es un tema en particular único, tienen su propia fuente de energía. ¿Sí? Las fotografías aéreas y las imágenes de satélite dependen de la luz del sol para que nosotros podamos ver los rasgos del terreno. En las imágenes de radar se tiene una fuente de energía propia en el satélite y lo que vemos aquí, estas son 2 imágenes diferentes. Hay algunas diferencias mínimas en las imágenes y las zonas del terreno se ven con mucho ángulo, ya que es en realidad el eco de la señal lo que recibe la imagen de radar o lo que conforma la imagen de radar. En realidad es una tecnología de procesamiento de señales, todo el procesamiento de datos de radar.
Y este es un par estéreo, no es un par interferométrico, es un par estéreo, y a partir de esto se genera el modelo del terreno. Para que vean, esta es la imagen óptica de esa misma zona, ¿sí? Noten cómo las zonas del terreno se ven significativamente diferentes, se ven como deformadas, digámoslo entre comillas, ¿sí? Esta característica de los datos de radar son los que nos permiten generar los modelos del terreno. Vamos a tener esta sesión y los vamos a invitar. Ahorita voy a hablar un poco más adelante acerca de las precisiones, Rosemary. En un momento más ya llego a ese detalle. Víctor pregunta si con drones también se pueden obtener modelos. Así es, Víctor. Vamos a ver esos ejemplos completamente. Les digo, este es el primer método con imágenes de radar. El segundo método es a través de LIDAR. Este es un ejemplo de un LIDAR. Como les digo, es un dispositivo, como una cámara, pero en este caso es un dispositivo que manda una señal láser al terreno, y el rebote de esa señal láser es lo que nos permite generar el modelo del terreno. Esa señal láser tiene datos de elevación, como este que estoy mostrando en mi pantalla del lado derecho, pero también tiene otras propiedades, ¿sí? Las propiedades pueden ser intensidad, o pueden ser clasificación, o pueden ser retornos, ¿sí? En el caso de los pares estereoscópicos, el resultado por lo general se nos da en un formato raster. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de los formatos con los cuales representamos los datos del terreno. Este es simplemente, o en una primera etapa, las técnicas que nos permiten obtener estos datos. Los resultados de un dato LIDAR se escriben en un tipo de formato que se llama nube de puntos. Entonces, los datos del terreno tienen una gran densidad, pueden tener un espaciamiento de unos pocos centímetros sobre el terreno y son muy precisos. Muy precisos, dependiendo del tipo de sensor que utilicemos, de la altura a la que vuela el avión, de la densidad con la que se obtengan los datos en el terreno. Hay varias variables que se toman en cuenta. Y algo que es muy importante es considerar cómo se conforma este archivo de nubes de puntos. Aquí vemos el avión que manda una señal láser, y esta señal láser, conforme se aleja del avión, pues se va generando una huella de esa señal láser, que, como les digo, dependiendo del tipo de dispositivo y de la altura a la que esté volando el avión, esa huella puede tener pocos centímetros, 10, 15 centímetros, hasta 90 centímetros. Esa huella llega al terreno y rebota y se registra nuevamente en el sensor que está montado en el avión. Esto que vemos aquí es lo que se llama un retorno sencillo, ¿sí? O sea, hay un solo golpe de la señal de radar, de la señal de LIDAR en el terreno, y después regresa. Hay otros elementos de coberturas, como por ejemplo la vegetación, que pueden tener múltiples retornos. Como esta huella o este haz de luz del láser se va haciendo cada vez más ancho conforme llega a la superficie terrestre, hay elementos como la vegetación, que cuando llega a la parte superior de la vegetación, se tiene un primer retorno. En las partes del follaje intermedio o de la vegetación de mediana altura puede haber segundos y terceros retornos, y cuando llega finalmente al terreno, pues se tiene el retorno del terreno, o el último retorno. Y hay una diferencia temporal entre todos estos diferentes retornos, ¿sí? Entonces, esta información
se puede utilizar en los datos de LIDAR para hacer diferentes procesos. Este tipo de característica de los retornos es algo que es único a la señal de LIDAR. No se presenta en los modelos de elevación que son obtenidas a través de radar o a través de pares estereoscópicos. Germán pregunta, ¿qué resolución se obtiene con datos de radar? Depende de la imagen de radar, Germán. Hay imágenes que tienen 10 metros y hay sensores que ofrecen hasta 25 centímetros de tamaño de píxel en los datos de radar. Entonces, pues se puede tener una gama muy amplia y todo lo que esté en medio. Y finalmente, los pares estereoscópicos, estos pueden ser obtenidos prácticamente con cualquier tipo de imagen óptica. ¿A qué me refiero con imagen óptica? A que debe ser tomada con luz de día, puede estar montada en un dron, o sea, en un dispositivo aéreo no tripulado, puede estar montada en un avión tripulado y ser una cámara fotogramétrica tradicional de alta precisión, o puede ser una imagen satelital. Estos pares estereoscópicos, como les comentaba, son la misma zona del terreno tomada en dos momentos diferentes con un ángulo diferente. Al momento de que tenemos esta disposición de estos pares estereoscópicos, podemos hacer la extracción de un modelo del terreno en diferentes formatos, ¿sí? Puede ser un formato raster, puede ser una nube de puntos o puede ser un vector. Aquí vemos un ejemplo de un par estereoscópico. Si ustedes tuvieran algunos anaglifos a mano, y ven esa imagen que tengo en este momento en pantalla, la van a ver tridimensional y van a ver cómo las curvas que están en este momento en el terreno se adaptan a la zona del terreno que estamos viendo, ¿sí? Eso es lo que es un par estereoscópico. Yo tengo aquí dos imágenes. Aquí en esta imagen estoy mostrando un par estereoscópico utilizando la herramienta de Imaging Photogrammetry de Hexagon Spatial, de la cual BCI es partner en México, es distribuidor en México, y aquí vemos que tengo dos imágenes. Tengo la imagen 12 y la imagen 13. Y le estoy sobreponiendo este modelo de elevación digital para hacer un procesamiento fotogramétrico. O sea, necesito forzosamente dos imágenes para poder ver en estéreo y poder obtener las coordenadas. Si ustedes se fijan en la parte inferior, aquí estamos viendo cuál es la proyección en la que se encuentran estos datos. Tengo mi coordenada X, mi coordenada y también tengo el valor de Z. Y este valor de Z se obtiene para cada píxel en el terreno. Aquí ustedes pueden ver, aquí no se ve el cuadrito del píxel, pero yo puedo obtener el valor de elevación para cada píxel en el terreno. Vamos a ver este ejemplo. Hay quien me está haciendo algunas preguntas de la resolución de esta imagen. Vamos a ver estos ejemplos. Ahorita estas son las láminas introductorias únicamente. Vamos a entrar a la parte práctica en unos minutos más y vamos a responder todas esas preguntas. ¿Sí? Estas son las tres técnicas. El siguiente punto que tenemos que considerar, que es muy, muy importante, es la terminología. Seguramente, cuando ustedes hablen de modelos del terreno, se van a encontrar con estos tres términos. Primero que nada, de manera general, se utiliza el término DEM, Digital Elevation Model. Eso es cualquier representación de la superficie terrestre. ¿Sí? Es cualquier
representación de la superficie con datos de elevaciones, ¿sí? No que sea plana. Una imagen, ¿sí? Como la que veíamos en una de las primeras láminas de la imagen de radar, esa no es una representación del terreno porque no tenemos datos de elevación. El píxel solo tiene coordenadas X y Y. Para que sea un DEM de cualquier tipo, se debe tener un dato de elevación. Ahora, los DEMs pueden tener dos especializaciones, ¿sí? Podemos hablar de lo que se llama un modelo de superficie, y aquí nos va a ser de ayuda esta imagen que estoy mostrando. Ustedes en la esquina superior derecha ven un perfil donde tenemos el terreno, vemos un auto, arbustos, árboles, una edificación, ¿sí? Un modelo digital de superficie o DSM es el terreno, como lo vemos aquí, más todo lo que esté sobre el terreno, ¿sí? Es decir, se toma en consideración los árboles, los autos, los edificios, cualquier cosa, los postes, los puentes, cualquier elemento que esté sobre el terreno, ¿sí? Y eso se ve como la imagen que vemos en la parte inferior en verde, que dice DSM. Aquí vemos el terreno con todos los diferentes componentes construidos por el hombre o naturales que están sobre el terreno. Eso es lo que se considera un DSM. Un DTM, un Digital Terrain Model, es únicamente la línea que representa el terreno, sin las construcciones, sin la vegetación, sin cualquier otro objeto que pueda estar sobre el terreno. Y aquí vemos la representación más limpia posible que ustedes pueden realizar de ese modelo del terreno, ¿sí? Este tipo de datos pues va a depender de lo que ustedes necesiten hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis para telecomunicaciones, si yo quiero poner una antena para ver dónde tengo que poner repetidoras para señal de celular, por ejemplo, yo necesito un DSM, necesito un modelo de superficie donde estén todos los edificios que puedan causar obstrucciones, así como la vegetación. Pero si yo quiero hacer un modelado hidrológico para inundaciones, por ejemplo, entonces necesito un DTM. Necesito ver cómo se va a mover el agua para hacer la conformación de las cuencas y subcuencas hidrológicas. Si fuera un modelado para inundaciones urbanas, entonces tendría que considerar los edificios o la vegetación. Son complementarios en muchos de los casos. Estos son ejemplos que tenemos. Veo que hay varias preguntas. Déjenme la parte de para crear un MDE, qué correcciones se deben hacer, la vamos a responder en un momento más en la parte práctica. El DEM ALOS, ¿qué tipo es? Las imágenes ALOS son imágenes de radar y son de resolución media o alta. El procesamiento se puede hacer en programas como QGIS, lamentablemente no. El procesamiento fotogramétrico es muy demandante. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. La nube de puntos de LIDAR demanda recursos generosos de cómputo. Pueden comentar sobre las características de los equipos. Con mucho gusto, Víctor. Ahora que entremos a la parte práctica, les voy a comentar a ese respecto. Y también vamos a ver respecto a las precisiones de los modelos de elevación obtenidos con diferentes plataformas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, independientemente del formato, ¿sí? Estos no son formatos, estos son conceptos. Las tres primeras que vimos antes son las técnicas que nos permiten obtener alguno de estos, ¿sí? Modelos de elevaciones, modelos de superficie o modelos del terreno. Típicamente, para llegar a un modelo del terreno,
necesito partir de un modelo de superficie y hacer una serie de procesos para eliminar los edificios, la vegetación, etc. Y entonces obtener una visualización de este tipo. ¿Sí? Pero estos son, digamos, las denominaciones correctas de estos productos. Adicionalmente a esto, tenemos que considerar los formatos en los que los datos del terreno se pueden representar. Los datos del terreno son los más ricos que ustedes puedan encontrar. Podemos representar el terreno de forma vectorial, de forma raster o como nubes de puntos. Y estos son los tres principales y únicos tipos de datos para representar información geográfica. Los datos vectoriales, pues bueno, son los que podemos representar como puntos, líneas o polígonos. ¿Sí? Los datos del terreno se pueden representar como una asociación de puntos, como un shapefile, un DWG o cualquier otro formato vectorial que sea una asociación de puntos. Se pueden representar como líneas en forma de curvas de nivel y se pueden representar como puntos, líneas y polígonos en un formato que se llama TIN. Un TIN es una red irregular de triángulos, que es uno de los formatos más versátiles para la representación de los DELFs. Como lo ven aquí, aquí ven una serie de triángulos. Y bueno, obviamente los triángulos tienen vértices, que son los puntos, donde tienen elevaciones. Se pueden poner líneas de quiebre o break lines que nos permiten conformar la forma del terreno. Y pues los triángulos son polígonos, son las facetas, por así decirlo, que van delineando el terreno. Este es uno de los formatos más completos que existe para la representación de datos del terreno. ¿Sí? Ok. El formato raster es un alineamiento matricial, o sea, es una matriz de n número de renglones por m número de columnas. ¿Sí? Es como un tablero de ajedrez, es rígido y cada celda va a almacenar el valor de elevación. Entonces, este formato raster es también muy importante porque es el que se utiliza para derivar productos que son muy importantes para las aplicaciones, como la pendiente. La pendiente es este tipo de dato que estoy mostrando aquí, que nos indica qué tan accidentado es el terreno. Aquí tenemos una pendiente. La pendiente es la variación de elevación en un rango de distancia. Todo lo que ven en rojo tiene una variación de elevación muy grande en una distancia muy corta. ¿Sí? O sea, está muy inclinado el terreno. Todo lo que ven en azul tiene una variación mínima, es decir, el terreno es plano. ¿Sí? Eso es lo que es un mapa de pendiente y se obtiene a través de este archivo raster. Y los datos de aspecto nos dice hacia dónde están orientadas las pendientes. Puedo tener una pendiente de 30% o de 15 grados orientada al norte, al sur, al este o al oeste, o sus subdivisiones. Y eso es muy importante para hacer el modelado de cuencas, para definir dónde se va a deslavar un cerro, para las zonas que tienen nieve, donde se pueden haber avalanchas. Entonces, estos dos tipos de datos derivados del modelo de elevación digital son muy importantes. Y finalmente, las nubes de puntos. Estos son datos de mucha densidad. Aquí pueden ver estos dos ejemplos, son datos de nubes de puntos. Y tienen diferentes características que vamos a ver en un momento más. Víctor pregunta, si tiene cotas de elevación, ¿puede generar un MDE? Sí, puedes generar datos de elevación. Va a depender de qué densidad tengan tus puntos, Víctor. Si los tienes con un espaciamiento de centímetros, de varias decenas de centímetros o de metros.
Vamos a ver la parte que nos interesa casi siempre a todos, que son las aplicaciones. Bueno, vamos a empezar primero con los datos de LIDAR. Los datos de LIDAR son las nubes de puntos más sencillas que existen y aquí las pueden ver, ¿sí? Esta es una nube de puntos y aquí pareciera que pues es incomprensible esta información, ¿sí? Noten cómo en esta interfase del software de Erdas Imagine de Hexagon vamos a poder desplegar varios tipos de datos de manera pues simultánea y hacer diferentes tipos de análisis. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, solamente quiero que vean cómo aquí yo puedo seleccionar los puntos y noten cómo aquí tengo coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? O sea, esta zona está a más de 4.000 metros sobre el nivel medio del mar. ¿Sí? Pero pues si la veo de esta forma, pues es como incomprensible, ¿sí? Aquí veo que esto es lo más bajo, aquí el código de color azul, esto es lo más bajo y esto es lo más alto. Voy a desplegar otras zonas, ¿sí? Y aquí van a ver cómo vamos a ir teniendo un mayor nivel de detalle al momento de que voy desplegando la información. Uno de los primeros procesos que tengo que realizar aquí es poder juntar todos estos archivos de manera que yo los pueda interpretar de una forma más comprensible, más accesible, ¿sí? Noten como aquí yo estimo que estos son construcciones, pero no puedo ver mucho más nivel de detalle. Aquí yo tengo en esta herramienta, aquí tengo toda una serie de opciones para procesar las nubes de puntos. Lo siguiente que yo hice aquí es hacer este proceso que se llama Merge. Y el resultado de ese proceso de Merge es lo siguiente. Aquí vemos cómo ya tengo toda la nube de puntos unida, ¿sí? Y aquí yo ya la puedo interpretar de una manera más práctica, ¿sí? La puedo ver en tercera dimensión, lo que estamos viendo. Ah, miren, y aquí ya puedo incluso ver algunos detalles, ¿sí? O sea, esto es un aeropuerto. Aquí vemos esos aviones que tenemos ahí, ¿sí? Y las construcciones, veo aquí algunos cables que están ahí atravesados. Bueno, ya tengo cierta cantidad de información, pero pues necesito más datos para hacer analizable esa información. Si yo cuento con la fotografía aérea de esa zona, miren, esta es una fotografía de mucho nivel de detalle, ¿sí? Voy a hablarles de eso un poco más adelante, ¿sí? Esta es una fotografía de una cámara fotogramétrica, ¿sí? Y esa es una de las formas en que podemos complementar los datos del LIDAR. En este caso, el LIDAR, recuerden, es un sensor que va montado en un avión, al igual que la cámara que vemos aquí. Y aquí tengo los dos datos. Estos datos solo tienen datos de posición X y Y. ¿Sí? Aquí no tengo elevaciones. Entonces yo puedo combinar estos dos datos. Puedo combinar la nube de puntos con el color de la imagen. Y entonces ya puedo tener un dato de este tipo, donde yo ya puedo ver con mucho detalle las elevaciones, pero también el color que me permite interpretar los datos. Entonces, las nubes de puntos, muy importantes, es una colección de datos X, Y, Z. En todo momento, siempre es 3D. Tiene diferentes atributos. El principal, desde luego, es la elevación. Es el objetivo de origen del LIDAR, poder hacer un levantamiento detallado del terreno. Aquí vemos todo lo que está sobre el terreno, más el terreno. Miren, esta es la línea, como la línea eléctrica que va en esta zona, los aviones, la vegetación, etc.
Puedo tener también los datos de el color, que es el dato que le transferí de la imagen, y puedo tener otros atributos que son específicos del LIDAR, como los retornos o la intensidad, ¿sí? Que es la intensidad con que se registran esos datos en el dispositivo. Walter pregunta, ¿cómo se superpone perfectamente los puntos con la imagen? Esa es parte de la implementación de este método de adquisición de datos, Walter. Hay diferentes tipos de LIDAR y diferentes tipos de imágenes. Típicamente van montados los dos en el avión, pero también se pueden tomar por separado. Y hay que hacer un proceso fotogramétrico para que coincidan y se pueda transferir el color de esa manera. Javier, sí se pueden utilizar archivos LAZ, ¿sí? El LAZ es un LAS de tipo comprimido. Aquí puedes ver LAS como nubes de puntos, o LAZ. Es el mismo archivo LAS, pero comprimido, ¿sí? Las diferencias de intensidad se deben a alguna deficiencia. No, Víctor, la intensidad es una propiedad nativa del LIDAR. Solamente vas a ver intensidad en los datos que vienen del LIDAR de origen. No es ninguna deficiencia, se utiliza también para hacer otros procesos. Este es un dato del terreno, ¿sí? El dato del LIDAR, ¿sí? Con este tipo de, esta es una nube de puntos que viene de un sensor LIDAR. Esa es la especificación detallada y correcta con la que se debe referir a este tipo de datos. Adicionalmente, se le hizo la codificación del color de la imagen correspondiente a esta misma zona. ¿Okay? Cuando trabajamos con radar, les voy a mostrar aquí muy rápidamente solo la imagen de radar para que ustedes puedan ver de qué se trata. Quienes me preguntaban de la resolución, ¿sí? La imagen de radar es un eco, es similar al LIDAR en este sentido, solo que el radar no nos da de entrada datos de elevaciones. Necesito tener las dos imágenes de radar, como en este caso, ¿sí? Aquí pueden ver las dos imágenes y las pequeñas diferencias entre ellas, ¿sí? Y la diferencia de lo que ustedes pueden ver con una imagen óptica. ¿Sí? En este caso, estas imágenes de radar tienen un poco más de resolución inclusive que la imagen óptica, porque es una imagen Landsat que tiene menos resolución, y esta es una imagen RadarSat que tiene 10 metros de tamaño de píxel. Entonces, necesito estas dos imágenes para generar el modelo del terreno. Y va a ser un modelo, un formato raster. El siguiente tipo, no voy a entrar a la parte de radar porque es similar a la de los pares estéreo. Ahora regreso a tu pregunta, Carlos, de los retornos. Los pares estereoscópicos se pueden hacer dentro de un contexto de un flujo de trabajo fotogramétrico. Es decir, voy a necesitar un bloque, ¿sí? Este es un bloque muy sencillito, donde tengo 3 fotografías, y aquí podemos ver los pares estereoscópicos, ¿sí? Voy a apagar esta foto, y aquí vemos el par estereoscópico, ¿sí? Es la zona de sobreposición propiamente dicho. Solamente puedo extraer elevaciones de la zona común, ¿sí? Y bueno, si tengo esta otra imagen activada, pues entonces esta es la zona extendida de donde puedo obtener datos, ¿sí? En este caso, un bloque fotogramétrico tiene una característica particular. Yo necesito tener una cámara
En este caso, noten cómo se trata de una cámara fotogramétrica convencional. Es de esa, por eso le llamo histórica, porque son de las imágenes que tienen marcas fiduciales. Si ustedes tienen fotos históricas de cualquier zona, ustedes pueden utilizarla para generar datos del terreno que represente esta información. Y este tipo de datos ustedes lo pueden visualizar, ¿sí?, en tercera dimensión y realizar diferentes procesos de edición sobre los datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a desplegar un par estereoscópico y voy a desplegar un modelo de elevación sobre esta zona. Noten cómo este desplazamiento que se ve entre las dos imágenes, y estoy desplegando las dos imágenes al mismo tiempo, y ahí se están creando las curvas de nivel a partir del modelo del terreno para procesos de edición, ¿sí? Aquí las curvas de nivel, que son un producto derivado del modelo del terreno, están en formato vectorial. Pero directamente aquí, del par estereoscópico, yo puedo generar el modelo del terreno en diferentes formatos. Puedo generarlo en un formato DEM, que es raster. Puedo generarlo en un formato LTF, que es TIN, que es vectorial también, o puedo generarlo en un formato que se llama nube de puntos. Yo puedo extraer también una nube de puntos directamente de este modelo, ¿sí? Utilizando un algoritmo diferente. Entonces, prácticamente puedo utilizar cualquier formato en este caso, ¿sí? Para este ejemplo, tengo otros ejemplos que les voy a mostrar un poco más adelante, pero aquí únicamente lo estoy desplegando en formato raster, ¿sí? Una manera muy amigable de poder representar estos datos para entenderlos o interpretarlos es en una forma que se llama sombreado de relieve. Noten como aquí veo una escala de grises, ¿sí?, donde lo más oscuro es lo más bajo y lo que está en color blanco es lo más alto. Y cuando lo despliego en esta forma de sombreado de relieve, yo ya puedo pues modificar los parámetros de iluminación del terreno y entonces ver los rasgos con mayor nivel de detalle, ¿sí? Aquí vemos las zonas que se necesitan editar o que necesitamos suavizar por la vegetación, por ejemplo, o los diferentes elementos del terreno. Estos detalles no los veía anteriormente cuando estaba utilizando solamente el modelo en formato raster. Aquí podemos ver la diferencia entre los dos tipos de representaciones. El archivo que estoy utilizando es el mismo, es un DEM o un modelo de elevación en formato raster y lo estoy representando de dos formas diferentes. Este bloque que veíamos es un bloque de una cámara fotogramétrica. Este bloque que estoy desplegando a continuación es un bloque generado a partir de un vuelo de un dron, ¿sí? Aquí podemos ver, esta es una zona en Chile, por cierto, en Valparaíso, que nuestra empresa colega Imaginité de Chile nos proporcionó amablemente para esta sesión. Aquí podemos ver el nivel de detalle que ustedes pueden tener. Y a diferencia de la cámara anterior que veíamos, ¿sí?, esta es una cámara con unas especificaciones menores porque está montada en un avión no tripulado. Y este tipo de cámaras no tiene fiduciarias, ¿sí? Sin embargo, en términos de la resolución, esta cámara tiene 4 micras de tamaño de píxel, mientras que
La foto anterior, las de las cámaras fotogramétricas, esa dependía de la resolución de escaneo, que estaba a 25 micras. Entonces, pues prácticamente 5 veces más grande el tamaño de píxel de la imagen que veíamos en el ejemplo anterior a esta imagen. Y aquí también se puede hacer la extracción de los datos en diferentes formatos. En el caso de este bloque fotogramétrico de un vuelo de dron, vean el tipo de datos que se pudo extraer de este vuelo, que es un levantamiento costero de esta zona urbana. ¿Sí? Aquí podemos ver con mucho detalle, ¿sí?, las elevaciones de los edificios. ¿Sí? Aquí hay una zona de edificios muy altos, ¿sí? Se ve en las sombras que tenemos en el terreno, ¿sí? Y podemos ver también los diferentes detalles a lo largo de toda la zona costera. Noten cómo, a diferencia de la nube de puntos o que viene de un proceso de LIDAR, esta nube de puntos nativamente ya tiene los datos del color de la imagen. Esta nube de puntos se obtiene a partir de un proceso que se llama autocorrelación de imágenes. O sea, necesito tener 2 imágenes y también tengo los datos de elevación, como lo veíamos en la nube de puntos LIDAR, pero en este caso los datos de intensidad en realidad no corresponden a la respuesta de señal, de retorno de la señal, porque no hay ninguna señal. Es un proceso automatizado. Y pues tampoco tenemos información de retornos. El retorno es únicamente el regreso de la señal, el rebote del láser en el dispositivo de LIDAR, en el sensor. ¿Sí? Básicamente lo que obtenemos de una nube de puntos obtenida a partir de autocorrelación de imágenes de pares estereoscópicos es la elevación y también los datos de RGB. En este caso, esta nube de puntos está generada, ¿sí? Es un mosaico integrado, generado a partir de todos los pares estereoscópicos que están en este modelo. Perdón, aquí cerré la ventana. ¿Sí? Noten como aquí, este es el bloque que dio origen a esa muestra. Noten, tenemos 190 fotografías, o sea, al menos voy a tener 185 pares estereoscópicos o más, ¿no? O sea, todas las zonas donde haya sobreposición voy a poder generar elevaciones. Entonces, ese es una nube de puntos integrada. Cuando hacemos ese proceso con imágenes de satélite, ¿sí? Noten cómo aquí vemos ese mismo proceso. Es un bloque fotogramétrico, como en el caso anterior, solo que aquí este bloque fotogramétrico está creado a partir de imágenes satelitales. Aquí vemos como el tipo de sensor que se está utilizando es el Worldview RPC. O sea, estas son imágenes del sensor Worldview 3. ¿Sí? Y aquí tengo 2 imágenes que tienen prácticamente un 100% de sobreposición. Y yo puedo extraer el modelo del terreno para toda esta zona. Voy a hacer una medición muy rápida aquí para que ustedes vean cuál es el área que tiene. Aquí tengo 2.600 hectáreas, que si lo pongo en kilómetros cuadrados, son 26 kilómetros cuadrados. Es un solo par estereoscópico de 26 kilómetros cuadrados. Entonces, me permite obtener información de un área muy grande de forma muy accesible.
muy rápida y con mucho nivel de detalle. Voy a acercarme aquí a una zona para que la vean antes de mostrarles el resultado. ¿Sí? Aquí pueden ver, ¿sí?, el nivel de detalle comparado con los datos, las fotos de fotografías aéreas, pues todavía es mucho más, pero hay que tomar en consideración las diferencias de altura y de las características de los sensores. Esta es la imagen, ¿sí? Esta es la imagen satelital WorldView 3 con la que se generó este bloque fotogramétrico, y con este bloque se hizo la extracción de la nube de puntos que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Este también es el formato con el que estamos viendo el elemento del terreno, ¿sí?, es una nube de puntos. ¿Sí? Y la técnica es autocorrelación de imágenes a partir de un proceso fotogramétrico. Aquí podemos ver la nube de puntos que se derivó a partir de esta información. Es una zona urbana densa, como pueden ver. Y aquí me voy a acercar a la misma zona de ese edificio que tenía el texto en la parte superior. Hacer un poco más grande. Ahí vemos cómo van desplegando los datos. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, ¿sí?, el detalle del edificio. ¿Sí? Estos son datos de elevaciones. Recuerden, en una nube de puntos siempre lo primordial es tener los datos de elevaciones, ¿sí?, de todos los elementos que estén en ese par estereoscópico. O sea, esto es un modelo de superficie. Tengo los datos del terreno, tengo los edificios, tengo la vegetación. ¿Sí? Rosmary pregunta en cuanto a la resolución. Esa es una muy buena pregunta, Rosmary. La resolución de la nube de puntos va a depender de la resolución de la imagen, y la extracción se hace píxel a píxel. En este caso, esta imagen tiene poco más de 60 centímetros de tamaño de píxel. Ese es el espaciamiento que tiene la nube de puntos. Si tuviera 30 centímetros, la nube de puntos tendría 30 centímetros. 1 metro, lo que tenga la imagen. El algoritmo hace una extracción píxel a píxel. O sea, sí, es correcto lo que me comentabas. Ay, caray. Víctor, Erdas Imagen es un software de procesamiento y de visualización. O sea, todos esos datos que les he estado mostrando los he procesado aquí. Y también vamos a ver ahora algunas aplicaciones, y también el procesamiento para esas aplicaciones lo he realizado aquí en este mismo software. Yo quisiera mostrarles por qué son importantes los datos del terreno. ¿Sí? Esta ya es la última parte de nuestra sesión webinar, y es las aplicaciones. ¿Por qué son cruciales los datos del terreno? Hay operaciones, hay análisis que no podemos realizar de otra manera más que con los modelos de elevación. Déjenme mostrarles. Voy a hacer una representación tridimensional de un modelo del terreno. La visualización que estábamos viendo de las nubes de puntos es un tipo de representación. Aquí voy a hacer otro tipo de representación tridimensional que me permite hacer un comparativo con las imágenes. ¿Sí? Noten aquí esta zona. ¿Sí? Aquí tengo un relieve del terreno muy accidentado. Y tengo también una zona urbana. Aquí estoy usando también imágenes de la empresa Digital Globe, que también representamos en México. Y estos datos amablemente han sido proporcionados por una empresa hermana, colegas también de BCI, que es la empresa GeoIn en Costa Rica, a quienes agradezco mucho por su colaboración.
Noten aquí cómo vamos a ver, esta es una imagen, ¿sí? Esta imagen que estamos viendo sobrepuesta en el modelo del terreno es de 2009 y noten lo que pasó unos años más adelante en 2012. Ven muy bien, zona 2009 y 2012. Esta zona completa del terreno se deslavó en esta ciudad. Este es un caso tremendo, ¿sí? Y tenemos que recordar cuando hacemos nuestra planeación urbana que el terreno no es plano. Hay ciudades adicionalmente que están en zonas de relieve muy accidentado, donde es fundamental tomar este tipo de consideraciones, el tipo de suelo, qué pendiente del terreno se tiene, cómo se está conservando la vegetación, cómo se está distribuyendo las cuencas, porque algo que pasa en una cuenca puede terminar afectando a otra. Y para eso se requiere hacer modelado hidrológico. Y aquí simplemente estamos haciendo un análisis posterior. Esto es a posteriori del evento, pero se tiene que hacer un análisis previo y el dato fundamental para hacer este análisis previo es el modelo del terreno. Y no solamente de escala local, sino de escala regional. ¿Cómo está toda esa conformación de esa cuenca? Entonces, para hacer análisis de deslaves, atlas de riesgos, identificación de zonas de carreteras que pueden ser afectadas por deslaves, zonas donde no se debe hacer desarrollo urbano o construcción de fraccionamientos, el modelo de elevación digital es fundamental. Otro tipo de análisis donde el análisis del terreno es fundamental es en el modelado de inundaciones, ¿sí? Aquí quisiera mostrarles esta imagen, que es una zona en Chile, donde se tuvo una inundación muy significativa. Aquí podemos ver esta zona en rojo, donde se afectó significativamente la zona urbana por la inundación, ¿sí? Esta inundación, esta es la zona afectada, pero digamos que la afectación vino aguas arriba. Miren, esta es la zona del río y hasta aquí se inundó. Y diferentes zonas de la ciudad adicionalmente, ¿sí? Pero la avenida del agua vino desde mucho atrás, ¿sí? Entonces necesitamos tomar en consideración el modelo del terreno, ¿sí? Miren, esta es la zona del terreno. Esta zona de afectación que vemos aquí del lado izquierdo vino desde aquí, en estas zonas altas. Y el modelo de elevación es fundamental para que nosotros podamos hacer el cálculo de estas áreas que les estoy poniendo en este momento. Estas áreas que vemos aquí son las cuencas hidrológicas. Necesitamos un modelo de elevación para poder definir cuáles son las áreas de esas cuencas hidrológicas y entonces poder ver cómo se van definiendo las áreas que van a resultar afectadas por este tipo de eventos cuando llueve mucho, ¿sí? Lo mismo sucede para los deslaves. Son primas estas aplicaciones o estos análisis, tanto de la parte de prevención de deslaves como de estimación de inundaciones. Okay. Muy bien. Finalmente, quisiera mostrarles un ejemplo adicional y es
El terreno, muchas veces pensamos que es fijo, pero en realidad el terreno es variable, ¿sí? Voy a mostrarles aquí un modelo de elevación, ¿sí? Y esta zona, voy a desplegar las dos áreas. Esta zona, si la vemos de esta forma, pues alcanzamos más o menos a identificar algunos cambios, ¿sí? Noten como aquí esta zona se ve diferente, ¿sí? No alcanzamos a imaginarnos muy bien qué es esto que estamos viendo solo por ver el modelo, ¿sí? Voy a mostrarles, así como vemos el modelo del terreno, voy a mostrarles las nubes de puntos, ¿sí? De estas zonas, y aquí nos va a quedar un poco más claro qué es cada cosa. Aquí podemos ver que estas zonas es en realidad una mina, ¿sí? Es una mina, y en el periodo de tiempo en que estos dos datos fueron tomados, pues hay cambios significativos en la mina, ¿sí? Aquí podemos ver cómo cambia la distribución. Las minas son muy dinámicas en este aspecto. Esta nube de puntos es de resolución en media, no tiene el mismo nivel de detalle. Miren, aquí vemos todas las diferentes zonas de cambios. Entonces, si hacemos un análisis automatizado, podemos cuantificar de manera muy precisa cuáles son todas las zonas que cambiaron, ¿sí? Miren, aquí estoy desplegando en azul todas las zonas que cambiaron entre una nube de puntos y otra, ¿sí? En este caso, en este tipo de aplicaciones, todo lo que sea infraestructura, minería, construcción de carreteras, de puentes, de presas, de cualquier tipo de movimiento de materiales, requiere que se haga un levantamiento de datos del terreno con mucha periodicidad. Aquí lo que estamos viendo es una generalización, pero aquí podemos ver realmente el nivel de detalle del cambio que hay en esa zona. Déjenme cambiar aquí, quitarle aquí la línea para que puedan ver con un poco más de detalle. Déjenme ponerlo en color azul para que se note un poco más. Ah, perdón, estaba en otra capa. Ahí está. Voy a ponerla en rojo para que se vea un poco más. Okay. Aquí podemos ver, voy a apagar esta de manera que puedan ver. Esas son todas las zonas de cambio, ¿sí? O sea, en realidad aquí estoy agrupando las zonas de cambio principal, pero hay muchísimas zonas de cambio en todas esas áreas de la mina. Simplemente estoy mostrando las zonas de cambio más significativas, ¿sí? Entonces, realmente en términos de aplicaciones, también es muy importante varias de las preguntas que me están haciendo en este momento. Vamos a responder algunas de ellas. En un momento, ya nos excedimos algunos minutos del tiempo del webinar. Voy a tratar de responder todas las preguntas que nos quedan pendientes. Sí, Iván dice, ¿se puede modificar el valor de los píxeles de un DEM de datos a los parser? Sí, los valores de píxel se pueden modificar siempre. La cuestión es cómo vas a saber que los datos son fidedignos, especialmente en el caso de un modelo de elevación digital.
el valor del píxel es el dato de elevación. Lo modificamos cuando tenemos una referencia de que ese dato es erróneo. Por eso, la edición de los modelos del terreno se hace en estéreo, ¿sí? La edición de los modelos del terreno siempre se debe hacer en estéreo, de esta forma, para que podamos obtener el dato de elevación de algún lado, ¿sí? O sea, sí, el valor del píxel se puede modificar, nada más que tenemos que tener una referencia de cómo asignar el nuevo valor del píxel. Génesis, tu pregunta es muy particular. Vamos a darle respuesta de manera también particular. Gisela pregunta, para los procesos de datos LIDAR, ¿qué software es mejor? Bueno, depende de lo que quieras hacer, Gisela. Erdas Imagine te permite hacer todo el proceso desde extracción con diferentes algoritmos. Puedes hacer el procesamiento de las nubes de puntos, puedes utilizar fotografías aéreas, imágenes satelitales, imágenes de radar. Depende de lo que vayas a hacer. Es muy probable que con ciertas aplicaciones haya herramientas de software que te sirvan. Víctor pregunta, comentar sobre la asociación del valor de intensidad en imágenes de dron con la condición de verdor de la cubierta del suelo. No entramos a ese nivel de detalle, Víctor, porque ahí depende de si la imagen es multiespectral o es solamente RGB, donde los espectros no están diferenciados. Eso no tiene que ver específicamente con la parte del modelo del terreno. Vamos a hacer una sesión de procesamiento multiespectral, específicamente para la parte de clasificación. Hay cámaras que se pueden montar en drones que son multiespectrales, o hay unas que son solamente a color, y eso nos da diferentes intensidades que se pueden cuantificar. Las fechas de toma de imágenes LIDAR tienen diferente hora de toma, condiciones de iluminación. En el caso de los datos de LIDAR, ahí no son imágenes. Realmente la hora de la adquisición o del levantamiento no importa, Víctor. En el caso de las fotografías, sí, para evitar sombras muy pronunciadas que afecten los procesos posteriores. En zonas donde hay mucha sombra, el proceso de extracción de elevaciones tiene imprecisiones. Luis, con la imagen de Worldview 3 se puede generar un estereopar con imágenes de dos épocas temporales. No es recomendable que se haga un par estéreo con imágenes de dos fechas que sean muy diferentes, porque puede ser que los rasgos hayan cambiado, Luis. Si un edificio no estaba y después está, no se va a poder extraer ese dato de elevación. Los pares estereoscópicos, lo más recomendable es que sean de la misma fecha. Se han reportado las imágenes SAR como una buena fuente de información sobre inundaciones por su penetración. ¿Cuál sería el tipo de sensor montado en un UAV que complementaría este tipo de imágenes? Mira, las imágenes de radar se pueden complementar con cualquier tipo de dato, con datos de drones, con datos de LIDAR. Realmente la complementación ideal es con datos multiespectrales, como sucede con las plataformas de Sentinel, el Sentinel-1 y el Sentinel-2, o como sucede con las plataformas de proveedores comerciales, como es el caso de Digital Globe, que complementa Worldview con datos de RadarSat o de ALOS. LIDAR es una tecnología que utiliza láser, así es. El LiDAR, Light Detection and Ranging, es el LIDAR, utiliza láser. Al definir los límites de
cuenca no observé que se especificara un tamaño mínimo de área. Es correcto, Víctor. No profundicé en la metodología para la generación de las cuencas. Solo les mostré el resultado. Se pueden hacer cuencas con diferente nivel de detalle, o sea, se pueden generar cuencas, subcuencas, microcuencas, se pueden tener diferentes niveles de detalle al momento de generarlas. A partir del tamaño de píxel, ¿hasta cuántas veces se puede resamplear sin perder exactitud? Esa es la pregunta, Alberto. Típicamente se recomienda que si tengo un tamaño de píxel, yo lo duplique. Y, o sea, si es de 1 metro, lo lleve a 2, pero depende de la aplicación. Si va a ser para ortorrectificación, si va a ser para generación de curvas de nivel. Si va a ser para generación de curvas de nivel, se recomienda que no se remuestree. ¿Qué herramienta utilizaste para analizar los cambios en el DEM? ERDAS Imagine. En MDT generados por correlación en zonas de cobertura vegetal densa, ¿qué método automatizado se recomienda para generar curvas de nivel? Las curvas de nivel no se generan automatizadamente, hay que editar el DEM para quitarle la cobertura densa. O sea, por lo general la nube de puntos es lo mejor, y si es de lidar, mejor aún, porque algunos puntos lograrán llegar al terreno y darnos algún dato del terreno, y entonces remover la cobertura y generar el modelo de elevación. Tengo un ejemplo específico de eso para aplicaciones forestales. Rafael, si les interesa, por favor, contáctenos a los datos que voy a poner a continuación. Por si no me da tiempo de terminar de responder todas las preguntas, estos son mis datos de contacto. Pueden mandarnos preguntas adicionales porque ya me estoy extendiendo mucho más. Voy a responder 2 preguntas más. Y todas las demás que queden pendientes las vamos a responder de manera puntual a los datos que nos han proporcionado. ¿Se pueden reproyectar los datos de elevación sin que se altere el valor de Z? Pregunta Araceli. Esa es una pregunta buenísima, Araceli. Sí, los datos de elevación se reproyectan sin necesidad sin cambiar las elevaciones, pero algo que es muy importante es que las referencias, los modelos de elevación tienen una referencia horizontal y vertical, y hay diferentes tipos de datum vertical. Entonces, si tú quieres cambiar de datum vertical, tienes que recalcular los valores de elevación, ¿sí? Aquí hay varias opciones donde tú defines cuál es el datum de referencia vertical. Puede ser, por ejemplo, WG64, o pueden ser EGM96 o alguna otra referencia vertical, ¿sí? Específicamente. Y la última pregunta de alguien que no haya... A ver, Alec pregunta, ¿se pueden generar nubes de puntos a partir de una simple fotografía de alta resolución, o es necesario utilizar otro equipo para capturar esa información? Alec, para generar una nube de puntos necesitas mínimamente 2 imágenes. No puedes generar una nube de puntos a partir de una sola imagen. Se requiere de un par estereoscópico. Recuerden, esa es la primera lámina que vimos, ¿sí? Estas son las 3 técnicas que se pueden utilizar, ¿sí? Y en el caso de imágenes, necesito tener por lo menos 2 imágenes para poder generar una nube de puntos, ¿sí?
Muy bien. BSI, Bufete de Soluciones Integrales, y todo el equipo técnico de BSI, les agradecemos por participar en esta sesión. BSI es representante en México y en Latinoamérica de Google Cloud Platform. Es representante en México de las imágenes de satélite Digital Globe y de Hexagon Geospatial, de los productos de software de Hexagon Geospatial que utilizamos el día de hoy en esta presentación. Con mucho gusto les podemos proveer más información sobre estas plataformas y soluciones. BSI tiene un equipo técnico dedicado a trabajar con estas líneas de productos y también desarrollamos aplicaciones y contenidos utilizando estos productos. Ya cumplimos 25 años en este diciembre de 2019, entonces tenemos una amplia experiencia en diferentes tipos de aplicaciones espaciales. Los invitamos muy cordialmente a que nos sigan acompañando en estas sesiones webinar. Nuestra sesión de junio va a ser un caso muy interesante, un caso de éxito, de inclusión para todos, que integra el caso de uso de Teletón y Google Cloud Platform para dar acceso a una plataforma geográfica donde se puede mapear la accesibilidad de diferentes negocios y de diferentes lugares, que se llama Mapatón. Entonces, vamos a tener la presencia de invitados especiales directamente de Fundación Teletón, de Google y de BSI en esta sesión. Va a ser un caso de uso muy interesante. Los invitamos realmente a que participen el 26 de junio a las 10 de la mañana, como siempre, en esta sesión. Y los invito a que nos hagan llegar sus comentarios y sus sugerencias para próximas sesiones, y todas las preguntas que hayan quedado pendientes, les aseguro que las vamos a contestar de manera puntual. Les agradezco mucho por permanecer en esta sesión. Ya nos excedimos por más de 15 minutos. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan muy buena semana.